medicinal y el cannabis recreativo. Así que para cualquier tipo de consulta que le quieran formular a la doctora Gabriela Díaz, que estará en instantes nada más con nosotros, las vías de comunicación 099-232664, 099-232664 o al 093-657-522, mensajes de audio, mensajes de texto, salida en directo al aire. O se pueden comunicar con nuestra emisora al 2336-0610, interno 213-214. Bueno, quiero agradecer como siempre que me han enviado aquí a Ámbito Canario, el diario de la zona de acá de Parque del Plata, de Atlántida, de Las Toscas, donde me traen mucha información respecto a lo que acontece en este verano aquí en la zona de la Costa de Oro. Bueno, damos la cordial bienvenida a la doctora Gabriela Díaz. Hola, doctora, muy buenas madrugadas, bienvenida al programa. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, Gustavo, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy bien. Un placer. ¿Y tú cómo estás? Un placer recibirte en la madrugada porque, Gabriela, vamos a hablar de un tema que es realmente importante. El tema de el cannabis, la venta en las farmacias. Yo te comentaba que aquí en Las Toscas, que es el balneario que sigue a Parque del Plata yendo para Atlántida, se llena de gente la farmacia comprando cannabis medicinal. Ahora me gustaría, o recreativo, supongo que será el cannabis medicinal lo que venden, ¿no? Pero me gustaría que hicieras la diferencia entre lo que es el cannabis recreativo y lo que es el cannabis medicinal. Sobre todo, ¿tiene propiedades? ¿Qué beneficios? ¿Qué ventaja le da a una persona que tiene problemas de salud el estar consumiendo cannabis medicinal, por ejemplo? Y el recreativo, ¿qué tipo de persona es el que realmente consume el cannabis recreativo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Te escucho con atención, Gabriela. Ahí va, sí, como tú bien lo dijiste, hay una diferencia importante. El medicinal, el llamado cannabis medicinal, evidentemente que está estudiado ya y lo prescribe un médico, ¿no? Para determinados casos de patologías o de enfermedades. Claro, la persona consulta y es seguido por su médico que le va indicando la dosis que tiene que tomar. Ahora, el recreativo es el que están comprando en las farmacias y ese se fuma normalmente, que bueno, está. Dice la concentración de metabolitos de cannabis que tiene allí, o sea, porque voy a explicar primero que la planta, en realidad el cannabis, tiene dos componentes activos metabólicamente para el cuerpo, que son el THC por un lado y el CBD. El THC en realidad es psicoactivo, o sea, activa el sistema nervioso central. El recreativo, el cannabis recreativo, lo que más tiene concentraciones de THC. Entonces, va a afectar el sistema nervioso central de la persona de diferentes maneras. Puede ser que la persona que está fumando esa concentración puede darle desde como efecto adverso taquicardia o también a nivel más mental puede empezar con una cierta psicosis, como a perseguirse de ciertos pensamientos, ciertas ideas. También puede tener otras causas o efectos más comprometidos. Pero bueno, esos son los principales que bueno, pueden tener la persona que compra ese cannabis para fumarlo y realmente tiene otras consecuencias. Como todos los fumados, en realidad también trae cáncer de pulmón a largo plazo. Eso hay que tenerlo presente porque la gente no sabe. En general, todo lo inhalado va al epitelio respiratorio y bueno, allí ocasiona lo que es toda la reactivación del sistema inmune de esa zona y bueno, ocasiona cáncer a largo plazo. Lo que sí también está la dependencia psicológica de cuando es fumado y no es controlado, también dependiendo la edad, ¿no? Porque ahora últimamente se ve muchos adolescentes fumando
Exacto. Y bueno, y ni qué hablar si hay por otras vías del recreativo, que como la vía oral, cuando se come la hoja, que es más lento el metabolismo y los efectos adversos son peores. Y bueno, pueden venir confusión, también movimientos erráticos y demás, que se pueden confundir hasta con un accidente cerebrovascular, y si es una persona grande y en realidad lo que ha consumido es comida con la planta, y bueno, le da ese efecto. Entonces es eso. Y hablando por otro lado del cannabis medicinal, lo que sí está, se prescribe por un médico que sabe del tema, y se utiliza sobre todo el CBD, que es el otro componente metabólico activo de la hoja, digamos, de marihuana, que bueno, hay varios tipos, pero el CBD actúa a nivel más bien antiinflamatorio a nivel de todo el cuerpo. Entonces tiene muchas propiedades para distintos tipos de patologías. Ahora, siempre es conveniente hablar con el profesional, ¿verdad? O sea, si tienes una patología y el cannabis medicinal te puede ayudar, siempre es conveniente hablar con el profesional. Ahora, el cannabis recreativo es una forma de evadirte. ¿Por qué la gente quiere el cannabis recreativo? Salir un poco de los problemas, de la situación, eso que tanto te preocupa, al menos por el tiempo que dura el efecto del cannabis recreativo, olvidarte de todo. ¿Y es una forma de evasión? ¿O lo hacen porque con el paso del tiempo esto crea cierta adicción, lo que hace que la persona necesite que el cuerpo te lo pida para que de alguna manera te sientas en un estado diferente al que te sentís habitualmente? Sí, las dos cosas que tú mencionabas, en realidad es una adicción más, así como puede ser el alcoholismo, y es como una evasión, sí, evidentemente, de los problemas, en vez de tener un buen afrontamiento del estrés, que sería otras herramientas tenerlo. Esto es totalmente una evasión de la realidad, digamos, y un mal afrontamiento del estrés, ¿no? Porque, o sea, la persona está viviendo una situación estresante y, bueno, quiere una solución momentánea, porque eso en realidad no le va a solucionar el problema, ¿no? Va a ser algo... Claro, no, es como el avestruz meter la cabeza en la tierra. Totalmente. Claro, momentáneamente. Ahora, acá me pregunta Susana Deposito. Gustavo, te escucho todas las madrugadas, interesante el programa de hoy hablando de este tema. Me gustaría preguntarle a la doctora qué opinión le merece las cremas que se venden en la feria, que dicen ser que contienen cannabis medicinal. ¿Son realmente buenas? ¿Tienen que ser recetadas por un profesional? Ya que están, acá se me corta el mensaje, ya que están a la venta en las ferias, ¿tienen algún tipo de contraindicaciones? Gracias, un beso grandote, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y súper interesante, porque en realidad justamente lo que está sucediendo es eso, no hay control de estos productos. Entonces, ¿qué sucede? No están regularizados por el Ministerio de Salud Pública en primer lugar, y puede tener de todo tipo de inconvenientes. El primero, digamos, como no pasan por un control en el ministerio, puede tener contaminantes, y si la persona se lo va a poner en una herida o en lo que sea, no está controlado, entonces puede empeorar la situación. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, la piel, como todo órgano que tenemos a disposición para aplicar y diferentes tipos de medicamentos, esas cremas en realidad no se sabe la concentración de estos metabolitos que yo estaba hablando, del THC y el CBD. Entonces, como no pasan por controles, no se sabe. El THC es psicoactivo, o sea, activa el sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha visto pacientes con taquicardia y alteraciones como ansiedad y demás por ponerse distintas cremas sin control. ¿Sí? Entonces no saben qué carga de estos metabolitos hay en esas cremas. ¿Sí? Entonces no se sabe qué efecto pueda tener. Ahora, las cremas que están en el mercado, que te indica un profesional de la salud, eso
esas sí sabemos qué tipo de concentración tienen, tanto de THC como de CBD, sobre todo de CBD, y las cremas estas que están controladas por el Ministerio pasan por un control de calidad, sabemos que no tienen contaminantes y qué efecto va a hacer en la persona. Por ejemplo, se mandan cremas para casos de dermatitis, también hay una especie de protector solar que es hidratante, el CBD al ser antiinflamatorio también es bueno para la piel, tiene muchas propiedades a nivel de piel, pero como te digo, las que son del ministerio pasan por cierto control y sabemos qué concentración de estos compuestos tienen. Las otras no, las que son caseras no, entonces puede tener efectos adversos y no están controladas. ¿Quién se hace responsable? Gabriela, ¿quién se hace responsable? Estás en la feria. Ahora, ¿cómo estás expuesto en la feria vendiendo cremas en base a cannabis medicinal, cremas que son fabricación casera? No hay una aprobación por parte de un laboratorio o del propio Ministerio de Salud Pública. Están a la venta, ven un buen precio, son como milagrosas para mucha gente, porque además, junto con el bote de crema tenés una especie como de prospecto, de folleto, más que prospecto, de folleto, y la gente lo compra, pero acá falta información, por eso aprovechemos este medio magnífico de comunicación que es la radio, para decir, tenga mucha atención, cuando va a la feria, compre frutas, verduras, lo que necesite, pero cuando vaya a ese puesto, ojo lo que va a comprar, y pregunte si hay un respaldo médico detrás de todo esto, si hay una aprobación por parte de Salud Pública, y si en supuesto caso tendrá algún tipo de inconveniente, a quien consultar. Claro, también, porque incluso, siguiendo con la pregunta, no solamente las cremas, sino los aceites, las gotitas que se preparan, las tinturas, todos esos productos no tienen control. Cuando son tomadas por vía oral, hay mucha gente que es peor, o sea, es mucho peor. Hay mucha gente que compra esos productos y después tienen efectos adversos terribles y dicen, no, me pasa que me cae horrible, y sí, porque en realidad capaz que tiene algún componente que es un microorganismo, ponerle, puede ser un microorganismo que le causa una infección gastrointestinal y no está controlado por nadie. Pasa, tal cual. ¿Quién se hace responsable? Mirá qué interesante, Gabriela. Dice, me llamo María Julia, te escucho todas las madrugadas, Gustavo. Vivo hace muchos años aquí en Piriápolis, te escucho siempre. ¿Puede ser que haya recetas gastronómicas en base a cannabis? Mi hija Mariana dice que estuvo en internet y que hay recetas donde el cannabis está presente. ¿Puede ser eso cierto? Sí, y tiene sus desventajas, ¿no? Porque... ¿Pero qué tipo de recetas? ¿Con qué tipo de hacer la pascualina? Ahí va. Hay casos, anécdotas de muchas cosas. Yo tengo una anécdota de dos personas, entre un matrimonio entre 50 y 60 años que consultaron en puerta de emergencia con estado de confusión, movimientos anormales, ¿no? O sea, no asertivos para nada. Y bueno, todo remeda a un accidente cerebrovascular, pero que tuvieran los dos justo los mismos síntomas era muy raro. Entonces, hicimos todos los estudios pertinentes, pero resulta que después aparece el hijo y dijo, no, en realidad lo que pasó es que papá y mamá comieron una pascualina que estaba en la heladera que yo había hecho. Entonces, lo que tenía en el matrimonio estaban cursando con una intoxicación de la planta en sí, por vía oral, que es más lento el metabolismo, entonces va a demorar más el tiempo en que tengan estos síntomas. O sea que le puso la pascualina, le puso cannabis. La concentración de nada, es como, no sé, esa pasarte de verdad. Puede ser que la persona tenga una cantidad de síntomas, o como que no, pero en realidad es jugársela, porque no está controlado. Tiene que estar controlado.
Y este matrimonio que fue a puerta de emergencia, que había ingerido esa pascualina que hizo el hijo con cannabis, ¿cómo se presentaron? ¿De qué forma? ¿En qué condiciones? Los trajo una ambulancia porque no recuerdo bien si era una vecina o alguien conocido, los trajo al verlos así, en ese estado. Entonces, es ahora una anécdota porque en realidad parecía tal cual que hubieran tenido otra patología neurológica, pero Nada que ver, simplemente porque habían comido esa pascualina con cannabis. Acá me dice un mensaje, con los brownies, ¿sabes cómo volás? ¿Los brownies de chocolate? Sí, los brownies, sí, hoy por hoy. En realidad, no sé si reír o llorar, porque realmente está muy descontrolada esta situación y los pacientes consultan en puerta por intoxicación de distintas clases de síntomas por comer este tipo de productos. La gente los consume sin saber las consecuencias. ¿Pero la gente sabe lo que está consumiendo, Gabriela? ¿Sí? ¿La gente sabe lo que está consumiendo? Los venden, por lo que tengo entendido, los venden así, ¿Pero dicen brownie con cannabis medicinal? ¿Brownies no, que te hacen volar la ilusión y la imaginación? ¿Dicen algo como para saber lo que estás ingiriendo? Porque escúchame, si te comes un brownie y te hace volar y vas manejando un vehículo, una moto o estás trabajando, esto te puede perjudicar muchísimo. Claro, no, en primer lugar, bueno, decir que el brownie que está comiendo no tiene cannabis del medicinal controlado, tiene el cannabis de la hoja silvestre, digamos, ¿no? O sea, está hecho con ese tipo de la persona que tiene planta. Entonces, no sabe la concentración, puede dar hasta síntomas neurológicos, cardiovasculares, y todo eso, como te digo, con un metabolismo más lento. O sea, los síntomas duran más. Síntomas gastrointestinales, muy feos. Y no saben a lo que están expuestos. Y cada organismo es diferente y la respuesta va a ser diferente. Entonces, cada uno puede decir volar, sí, pero a otra persona le puede dañar el sistema nervioso. Podés volar, pero después como aterrizás también, ¿no? Ahí va, sí, porque además, incluso parece chiste, pero te puede hacer adicto, generar adicción a la vibral de esta planta en realidad, porque no... No, yo lo único que como es brownie, te van a decir. A mí el único postre que quiero, o para tomar mate o café, quiero un brownie. Ah, sí, pero el brownie, ¿sabes lo que contiene? O sea, es importante que la gente sepa cuando va a comer un brownie, o en este caso la pascualina que el hijo le puso cannabis, saber que contiene este tipo de producto que nos va a repercutir a todos de distintas formas, porque todos somos diferentes. Es diferente cuando vas, por ejemplo, al altiplano que te hacen mascar coca, la mascás y luego la retirás de la boca, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese tema cuando realmente pasa directamente a la sangre? Claro, ahí, en el caso que tú mencionabas anteriormente, lo que la sustancia de la hoja, en realidad sacás, masticás y sacás lo que te conviene, sería una absorción sublingual de la zona de toda la boca, y bueno, ahí sí se estaría metabolizando los compuestos de la hoja de coca. Pero después lo eliminás, ¿no? O sea, lo descartás el resto. La hoja no la ingerís. En el caso de la marihuana no es que hagas lo mismo, sino que estás consumiendo, eso va a la digestión, todo el proceso digestivo, y ahí recién cuando se llega a reabsorber es cuando se reabsorbe junto con todo el resto de las cosas. Entonces ahí va a empezar a llegar a la sangre y ahí va a tener una concentración que no sabemos, porque la hoja que van a usar no sabemos qué concentración tiene de estos metabolitos que yo te hablaba. Entonces ahí van a estar los síntomas y bueno, es como el matrimonio que te conté al principio. Ellos no sabían, pobre, que la pascualina estaba hecha con cannabis, algo más que puede ser, no sabemos si era espinaca o bueno,
En fin, Claro, sabemos, no, pero... puede ser también ravioles que te pueden dar. Ahora, Gabriela, hablando pronto y mal, con un término vulgar, el cannabis pega más fuerte en la gente joven que en la gente mayor o es la inversa? ¿Tú lo decís fumado? Claro, tanto fumado como consumido en alimentos, el recreativo que compras en las farmacias, por ejemplo, es una persona adulta. ¿Tenés un efecto diferente a una persona joven por el tipo de organismo, me refiero, ¿no? ¿Cómo? Por el tipo de organismo, ¿no? O sea, un muchacho joven quizás no tiene tantos años como un adulto mayor, donde ha sufrido patologías, operaciones, intervenciones, hay un desgaste por el paso de los años. ¿Pega más fuerte en el joven que en el adulto mayor o es a la inversa? Eso también depende del metabolismo de cada individuo, porque hay jóvenes que tienen un metabolismo más lento y hay mayores que tienen un metabolismo más acelerado. Estamos hablando de la tercera edad, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de adultos ya grandes, pero eso depende de cada organismo. Ahora, los efectos adversos de tanto del fumado como del que se come, digamos, siempre va a ser el que se come, va a ser peor del fumado, porque el fumado va a ser el efecto casi inmediato cuando lo fuma. No sé si te respondí la pregunta. Correcto, sí. Ahora que si estás fumando, por ejemplo, ¿qué pasa con el entorno, con la gente que está a tu alrededor que no fuma? ¿Se puede llegar a marear, a contaminar? ¿Se puede afectar a la gente que está al lado tuyo, por ejemplo, que no está fumando, pero que sí ven que tú estás fumando, que estás inhalando y exhalando permanentemente humo? Sí, de la misma manera que bueno, está el fumador pasivo, así como... Un fumador pasivo, tal cual. De la misma forma está esto, y sumado a los componentes, ¿no? O sea, si la persona que pasa por al lado, ponele, vamos a ser un poco gráficos, como dijiste tú, hablando mal y pronto, el que pasa por una nube de humo, si va a inhalar eso, lo va a tener, o sea, lo va a ingerir, lo va a consumir, ahí va, a través de forma pasiva. Respiratoria. Pero sí, cómo no, eso pasa. En forma pasiva. O sea, te das cuenta, Gabriela, que hay falta de información en la gente, ¿no? Hay mucha falta de información con respecto al cannabis medicinal, al cannabis recreativo, a lo que se vende en la feria, a lo que se fabrica en casa como alimento, porque tenés una plantita y bueno, vamos a poner unas hojitas, le da un sabor diferente, bueno, pero ¿qué pasa con el cuerpo? Porque cada uno es diferente, y cómo vamos a reaccionar. ¿Y eso nos puede provocar adicción ya desde el vamos? ¿O hay todo un proceso de varios corritos, por llamarlo de alguna manera, para luego sí que se te declare esa dependencia, ese vicio, esa necesidad de consumir? Y lo que pasa es que el fumado, el recreativo, tiene mucha concentración de THC. Entonces, el THC afecta al sistema nervioso central. Y si la persona le gusta el efecto que tiene, se va a hacer adicta. O sea, va a empezar a querer, si se siente bien, va a empezar a querer más y más. Y eso tiene dos adicciones, la psicológica y la fisiológica. La psicológica es preciso esto para relajarme y pum. Y la fisiológica es el cuerpo te está pidiendo la sustancia porque la precisa. Entonces ahí tenemos los dos pilares de la adicción. De todas maneras, con el fumado me gustaría recalcar en este momento de la nota a la audiencia, a toda tu audiencia que sé que te escucha y son amorosos así como tú, que tengan presente que el recreativo, tanto utilizado por vía oral, o sea, en la comida, como en cremas, en aceites, en lo que sea, sin control, ¿sí?, es peligroso para la salud, ¿sí?, porque no se sabe qué efectos puede tener en la salud. Ahora, esto tiene que ser controlado y recetado en todo caso por un médico, ¿sí? En todo caso digo yo porque
a la consulta de patología, ¿sí? Por ejemplo, para controlar la ansiedad, no debería la persona ir a fumar, sino hacer un tratamiento. ¿Se puede hacer tratamiento con cannabis medicinal? Sí, se puede hacer, pero sabiendo la concentración y la calidad del producto que estamos consumiendo. Correcto. Gabriela, te invito a una pausa, que en 10 minutos te puedo volver a llamar y seguimos charlando porque tengo muchas preguntas para hacerte por parte de la audiencia. Si te parece bien, en 10 minutos, Marcelo, perdón.